Espera un poquito. Sí. Ya. Entendido. Mechita, todo Bueno, suyo. sí. Bueno, hoy 10 de marzo, chiquillos, chiquilles, y a un día de hacer grandes cambios en este país, Sí, sea. damos la bienvenida, iniciamos nuestro año escolar en marzo con nuestras actividades académicas, de compartir, de servicio también. Y en esta primera actividad del año quisimos invitar a una amiga, una maestra, Ana Quiroga, Ana María Quiroga, o Quirón, como pone ella en sus páginas, su seudónimo, a compartirnos su experiencia en un tema muy, muy hermoso. Yo tengo que confesar, chiquillos, que yo hasta hace unos años atrás, ni Júpiter, ni Saturno, ni nadie era relevante en mi vida. Hoy lo creo todo, porque estudié y aprendí con la maestra y aquí está presente. Anita es una amiga, es una maestra, ella de profesión es estadística, ¿no es cierto, Anita? Se formó allá muy lejos en Suecia, doctora en estadística, académica, trabajó luego de regresar a Chile en varias universidades, amante de la astrología desde muy joven, pero en algún momento, los típicos de crisis en la vida, Anita se cruza con un método hermoso que es el método Uber de psicología astrológica, que da una interpretación diferente, no es la astrología tradicional, es mucho más allá. Gracias a ella algo aprendí, me conmovió, me emocionó y así lo transmito siempre, así como en la sintergética hubo una frase que a mí me cautivó, devolverle el alma a la medicina. En la carta, según la metodología Uber, el centro de la carta, que es un circulito, no lo cruza nadie, porque eso representa el alma. Nada, nada, ni una raya, ni un colorcito pasa por ahí, porque esa es la esencia, y es el alma, es lo divino en nosotros. Entonces, compartir estos conocimientos de Anita es un privilegio, ella se formó allá en España, recibió su título de la escuela Uber en Suiza, entonces es un referente en Chile innegable. Palabras de nuestro amigo Martín Ochoa, Martín, ¿verdad? El colombiano, compañero de curso, y parece que los dos se copiaban en las pruebas, no, pero flores para nuestra maestra. Y por eso que estamos contigo hoy día, agradecemos mucho tu participación, tus ganas de enseñar siempre. Anita es una maestra, ha formado muchos psicoastrólogos, recibí algo de sus conocimientos, no me da para poderlo practicar, pero sí es una herramienta de autoconocimiento hermosa. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Anita con su maravillosa presentación del día de hoy, con la que damos inicio a Atsima 2022. Ay, Bienvenida, Meche, bienvenida, Anita. como dices todas esas cosas, qué linda que eres. Muchas gracias. Para mí me honra estar en este grupo, haber sido invitada. Realmente les doy muchas gracias a Tsima, a Mechita, por supuesto, y a Tsima y a todas las personas que están hoy aquí presentes. A mí me gustaría empezar este encuentro con algo que me llegó justo hoy día y me parece tan atingente. Dice, es una oración al ángel de los niños y niñas que en las guerras del mundo están en peligro para su protección. Dice así: ustedes que velan por las almas de la tierra, ustedes que tejen en las almas de la tierra, espíritus protectores de las almas humanas, elevándose desde la sabiduría del mundo, obran. Escuchen nuestra petición, miren nuestro amor, que con sus rayos de fuerza ayudantes quieran unirse, entregados por el Espíritu, enviando amor. Gracias. Voy a empezar la charla de lo que realmente veníamos a hablar, y con eso quisiera compartir pantalla. Está disponible. Aquí estaríamos compartiendo bien, ningún problema, o sí. Ya.
ahí estamos. Y a ver si lo podemos con más grandecito para que lo veamos mejor, ahí estamos. Bueno, muchas gracias de nuevo. A este conversatorio le pusimos psicoastrología, ¿no? Es gracias a Tsima. Y quizás en realidad cuando hablamos de esta metodología, quizás tendríamos que hablar de la psicosíntesis astrológica, ¿no? Porque, bueno, son los distintos nombres que le podemos dar a aquello que hacemos, ¿no? O método Huber de psicología astrológica. Es psicología astrológica y no es astrología psicológica, ¿no? Y en este sentido, ¿no es cierto?, usamos la carta como una herramienta de autoconocimiento. Ese es el sentido. La Mechita dijo cosas muy lindas, pero se olvidó de un detallito, me acabo de dar cuenta, y que es que yo también en este camino, ¿no es cierto?, en Chile, de todo el trabajo con la psicología astrológica, formamos la Escuela Huber de Chile, con algunos colaboradores, ¿no es cierto?, ex estudiantes míos, y así que estamos en camino de darle más y más forma a esta Escuela Huber en Chile. Bueno, la psicología astrológica, digamos que tiene dos vertientes. Tenemos por un lado, estas dos vertientes serían, por un lado la astrología clásica y por el otro lado la psicología. La astrología, cuando digo astrología clásica, porque, a ver, actualmente se habla de astrología desde muchos y diversos caminos, de diversos lugares, y por lo tanto no tenemos muchas veces total claridad de a qué astrología nos estamos refiriendo. Porque hay mucho desarrollo, la astrología es muy antigua. Entonces vamos a decir que quien desarrolla esta nueva metodología une dos conocimientos, uno que es la astrología clásica proveniente de los tiempos de Ptolomeo, y Ptolomeo de alguna manera es un griego, ¿no es cierto?, un alejandrino que más o menos por ahí por el 125 publica este libro que se llama Tetrabiblos, o traducido 4 libros, traducido del griego, ¿no? Y él lo que hace de alguna manera es establecer una manera de ver la astrología, que luego se difunde y va tomando sus distintas orientaciones. Es como que hubiera una suerte, digamos, de embudo, ¿no es cierto?, que llega a un punto que es Ptolomeo y después se abre nuevamente a otras vertientes y otras formas, etc. Y por otro lado, lo que es la psicología, porque desde ahí la pregunta empieza, ¿no? La pregunta tiene que ver con qué es lo que quiero, la pregunta del millón, ¿para dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Y que de alguna manera está involucrada en esa pregunta el quién soy. Y aquí yo parto con Alicia en el País de las Maravillas, ¿no es cierto?, cuando se encuentra con el menino de Cheshire, o como sea que se pronuncie eso, que le pregunta, ¿no? ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le dice, bueno, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le dice, no me importa mucho el sitio. Entonces el gato le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Entonces, poniendo atención justamente en el tema de ¿para dónde voy? ¿Para dónde quiero ir? ¿No? Y entonces esto lo podríamos ver desde cuando yo escojo lo que quiero, cuando yo escojo un camino, la pregunta fundamental, hay una pregunta más que andar buscando una respuesta, es como, ¿cuál es la pregunta que yo tengo? Eso es lo que es importante finalmente. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué busco? Y en ese sentido podríamos diferenciar las preguntas en 3 ámbitos, simplificados naturalmente, ¿no? Entonces las preguntas podrían ser, ¿quiero consejo? ¿Alguien que me diga qué hacer? ¿Estoy buscando seguridad? ¿Estoy buscando que alguien me diga cómo va a ser mi futuro? Porque tengo miedo del futuro. Y los miedos son de diversa
de diverso nivel o de diversa profundidad o énfasis, ¿no? Por ejemplo, estoy en pandemia, perdí mi trabajo, me gustaría saber si voy a tener un trabajo en el futuro, o el trabajo que quiero lo conseguiré, o el novio que quiero, o mi marido que se va o que viene, etc. Esas son todas preguntas que tienen que ver cuando yo las busco pidiendo que otro me dé esas respuestas, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de una verticalidad. Es como cuando miramos donde vamos al médico y en esa relación donde el médico sabe todo de mí y yo no sé nada, ¿no? Un poco esa es la relación. Y ahí también entonces hay un desarrollo de una psicología más anterior, podríamos decir, a lo más moderno, un Sigmund Freud, por ejemplo, y también los pronósticos, todo tipo de técnicas con todo tipo de pronósticos. Hay una segunda manera de ver las preguntas, que sería, lo que yo quiero en verdad es que me vean, yo quiero que me entiendan, yo quiero que me comprendan, yo quiero que comprendan lo que yo siento. Y ahí se desarrolla lo que podríamos llamar la psicología humanista, ¿no es cierto?, donde se produce esta horizontalidad, donde el terapeuta, el psicólogo, el tarotista, el astrólogo, quien sea, me mira de tú a tú. Y ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, otra manera de entendernos o de buscar lo que queremos. Lo que busco es comprensión. Y busco una relación horizontal, ¿no? Ahí uno de los problemas que se puede producir, que tiene que ver un poco con la psicología humanista, con la astrología psicológica, con las búsquedas, ¿no es cierto?, que parten más o menos de la Segunda Guerra Mundial, que yo haga dependencia con el terapeuta, ¿no? Y que yo necesite siempre estar yendo a que me abracen o me den el consejo. Y la tercera manera de mirar podría ser lo que yo quiero, mi autodesarrollo, yo quiero decidir por mí misma. Y en ese sentido podríamos decir que buscamos herramientas para nuestro autoconocimiento y la búsqueda interior. Y en ese sentido entonces ya no hablamos de verticalidad, de horizontalidad, sino más bien hablamos de la integración de las distintas maneras de ver al ser humano. Y ahí entra, por ejemplo, la psicología transpersonal, que más de un teórico dentro de la psicología transpersonal habla que más bien se llamaría una psicología integral, integrativa, que integra, porque de alguna manera transpersonal no quiere decir que voy más allá de la personalidad, sino que la atravieso. Y en ese sentido, incluyo las preguntas anteriores. Se trata de alguna manera de ayudar, orientar en un camino, pero también de comprender, de no ponerse demasiado por encima del otro, porque no estás por encima del otro como ser humano, y finalmente, más que dar un consejo, entregar herramientas para el desarrollo de la persona, para levantar el yo del otro, más que para imponer mi yo sobre el otro, ¿no? Y es importante hablar de este tema porque estas son las preguntas que el autor de esta metodología, ¿no es cierto?, se pregunta, como para tratar de entender para dónde quiero ir, qué es lo que quiero yo cuando quiero ayudar a otro ser humano, por ejemplo, o cuando me quiero ayudar a mí mismo. ¿Dónde está? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Y entonces aquí hablamos de Asayoli, de Roberto Asayoli, psicólogo humanista y transpersonal, psiquiatra en verdad, en un principio, ¿no es cierto?, que desarrolla esta metodología que se llama la psicosíntesis, que al contrario del psicoanálisis, ahí lo que diferencia es la palabra justamente síntesis versus análisis, donde el análisis lo que hace es dividir, ¿no?, discernir entre las partes.
mientras que la síntesis lo que busca es globalidad, ¿no? Y donde enfatiza, porque esa es como la clave, digamos, de todo el desarrollo que hacemos de esta astrología Huber, que enfatiza la posibilidad de una integración progresiva de la personalidad alrededor de su propio centro, mediante el uso de la voluntad. Es decir, se trata de que yo me gobierne a mí misma, ¿no? Que yo, de alguna manera, las partes no se manden solas y que yo pueda controlarlas de algún modo, alrededor de un centro único, de mi ser esencial finalmente, ¿no? Partiendo por un yo terrenal o por un ego, ¿no es cierto? Pero a medida de esa integración, yo me voy conectando con este ser superior, mediante el uso de la voluntad. Es decir, yo tengo que esforzarme. La cosa no va así gratis, ¿no? Es una cosa importante e interesante. Entonces lo que hace Bruno Huber, que es quien desarrolla la metodología, también con su mujer, su linda mujer, la Louise Huber, trabajan en conjunto para armar la metodología, pero podemos decir que es Bruno el que va desarrollando esto desde sus propios estudios, ¿no? Y la Louise Huber contribuyéndole muchísimo también con los aspectos más esotéricos de esta metodología, ¿no? Entonces, Bruno Huber, entre otros estudios que hace, él también es psicólogo, ¿no? Y astrólogo. Entonces, lo que él dice es que con la carta natal yo puedo, es una herramienta que me va a permitir una toma de conciencia de las muchas partes de la personalidad y que me llevarían entonces a la integración mediante el conocimiento de la estructura del yo y que puede ser interpretada a partir, dice, de la posición de los 3 planetas principales, ¿no? Bueno, y va desarrollando toda la cosa. Yo voy a intentar explicarles un poco cómo lo hace, cómo llega a eso, ¿no? Y más o menos para que se hagan una idea de cómo funciona esta metodología. Una cosa que es fundamental y que yo la encuentro bellísima en verdad, es el tema de llegar a ser una globalidad activando los puntos fuertes. Bueno, esa frase que dice libertad y responsabilidad para uno mismo, una misma, ¿no? Está sacada del código de la escuela, de las escuelas Huber del mundo, ¿no? Eso es lo que buscamos, ese es un objetivo. Y de alguna manera ese objetivo, ¿no es cierto?, tiene que ver en partes con la seguridad interior, por un lado, la confianza, el creer en mi propio potencial, mi propia creatividad, mis habilidades, mis trabajos, mi quehacer cotidiano. No hay que perder de vista, ¿no es cierto?, que nosotros somos seres encarnados. En otras palabras, debemos lidiar con la cotidianidad de la vida, ¿no? Y es a través de ese encuentro que nosotros podemos ir desarrollándonos. Entonces, ¿qué quiere decir con la integración de la personalidad basada en los puntos fuertes y activando las partes positivas? Yo lo puedo mirar, por ejemplo, cuando yo soy capaz de reconocer las características de la persona que tengo al frente. Eso se puede ver también con los niños, por ejemplo, ¿no? Que los padres quieren lo mejor para los niños, eso es lo usual, al menos en el mayor de los porcentajes, pero normalmente esa buena voluntad, ese querer mejor, parte de sus propias posiciones respecto de lo que ellos consideran que es lo mejor. Entonces aquí hay un tema que tiene que ver cómo hago para entender cuáles son las características que el niño trae consigo, ¿no? El niño no es una tabula rasa, ¿no? Una pizarra donde yo puedo escribir desde el inicio en lo que se va a convertir ese niño. Entonces tiene que ver como cuando yo estoy frente a un adulto y este adulto quiere saber para dónde va,
¿no? ¿Qué es lo que es mejor para mí? Entonces se trata de que si este personaje, por ejemplo, es bueno para el piano y es malo para dibujar, que se ocupe del piano, ¿no? No se ocupe de tratar de dibujar. ¿Por qué? Porque si se ocupa del piano va a activar algo que ya trae consigo, pero va a poder desarrollarlo. Cuando de alguna manera, en lugar, como sabe más o menos, tiene un cierto talento para el piano y más o menos tiene un cierto dominio, entonces dice, me voy a ocupar, me voy a esforzar por aprender a dibujar, porque es una debilidad que tengo, entonces quiero fortalecerla. Pero resulta que como no tiene dedos para el dibujo, entonces siempre está teniendo mucho esfuerzo y no consigue un feedback, no consigue un éxito. Y por otro lado, descuida su piano, ¿no? Bueno, eso lo que no le entrega nada extra. Y entonces en eso se basa, que en general es tratar de encontrar los aspectos positivos del ser humano que tengo al frente y tratar de fortalecerlo desde ahí. Cuando yo fortalezco los puntos fuertes, lo que yo logro en el ser humano que tengo al frente es que fortalezca su autoestima. Y al fortalecer su autoestima, va a dar lo mismo si sabe o no sabe dibujar. ¿No? Es decir, está todo bien. Yo soy bueno para esto y no soy bueno para lo otro, está bien, ¿no? Pero eso también le va a permitir hacer algunos intentos con el dibujo sin exigirse demasiado, sin ser demasiado duro con uno mismo, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que nosotros tratamos y tratamos de encontrar cuando, por ejemplo, estamos en consulta o cuando estamos dando un curso. Entonces, vamos a entrar en lo que es la astrología un poquito, ¿no? Primero, la carta astral. Bueno, la carta astral lo que es son las posiciones de los planetas en el cielo y en la Tierra en la hora, fecha y lugar de lo que estamos sacando. Una carta astral puede ser de una persona, de un edificio, de la toma de mando de mañana de Boris, qué sé yo. La carta natal es más específica porque se refiere a la natalidad de un ser humano. En general se refiere a eso. Y para nosotros casi siempre intercambiamos los nombres con facilidad y la verdad que no tiene demasiada importancia. Pero nosotros en general no estamos tratando con cosas, por eso que en general no nos interesamos demasiado por el natalicio de un edificio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos ocupando en los aspectos psicológicos del ser humano. Y es mucho más difícil tratar con los aspectos psicológicos, ¿no es cierto?, de un edificio, ¿no? Funciona de una manera distinta. Entonces, voy a repetir la definición. Dice que una carta astral, una carta natal, es la imagen, ¿no es cierto?, es una imagen que refleja la posición de los planetas en el cielo, y cuando se refiere al cielo, se refiere a la banda zodiacal, y en la Tierra, y en ese sentido se refiere al sistema de casas astrológicas, en una hora, fecha y lugar determinado de nacimiento. En otras palabras, los elementos de una carta, los elementos básicos de una carta, son los planetas, los signos y las casas. Y luego existe una cierta relación entre planetas basada en su posición en los signos. Y ciertas distancias angulares, no todas, algunas específicas, forman lo que llamamos aspectos. Y por eso que siempre se habla de que una carta está compuesta por planetas, signos, casas y aspectos. Naturalmente, para hablar de aspectos necesitamos antes haber hablado de planetas y signos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos bien lo que son las tres primeras cosas antes de seguir con los aspectos, ¿no? Bueno. Bruno Huber, ¿no es cierto?, cuenta que la primera idea que surgió
cuando empezó a trabajar, cuando empezó a tener unas ideas respecto de lo que quería hacer, fue el deseo, dijo, de una representación gráfica de la carta, de manera que de una sola mirada se pudiera apreciar lo esencial en ella. Una carta que se pudiera captar sensorialmente, porque antiguamente las cartas se dibujaban más o menos como están aquí. Estamos hablando de que Bruno Huber empezó este proceso por ahí por los años 50 del siglo pasado. Él nació en 1930 y alrededor de los 18 años empezó sus primeros pololeos con la astrología. Y ahí fue avanzando en edad, en el medio conoció a la que fue su mujer, Louise Huber, que lo convenció de la importancia que tenía los aspectos espirituales cuando él quería tratar con los temas del ser humano, que no era suficiente con mirarlo desde el punto de vista de lo únicamente físico, ¿no? Y estas cartas que ustedes ven aquí, en general están todas en blanco y negro, y son incluso más modernas que la época que Bruno empezó su trabajo. Y esto ocurrió, estas cartas son de libros viejos que yo tengo, que son de por ahí de los años 70, 80, 90 incluso, inicios del 2000. Las cartas a colores son muy nuevas, en verdad. Y Bruno Huber probablemente sea el que ha influenciado a muchos astrólogos para que hagan dibujos más bonitos, con más colorido, ¿no? Y con algún significado. Porque además, si voy a captar sensorialmente una carta, tengo que saber qué es lo que estoy captando, cómo interpreto eso, ¿no? Y entonces la pregunta que no puedo hacer una carta, un dibujo de una carta, si no sé cómo se construye una carta concretamente. De qué manera está constituida una carta. ¿Qué factor viene primero y cuál viene después? ¿Viene un planeta? ¿Es primero un planeta, un signo, una casa? ¿Qué es más importante? ¿O son todos importantes, pero etcétera? ¿Cómo vemos eso, no? Y entonces, lo primero es que llega a la conclusión de que los elementos de la carta provienen de 4 planos diferentes. Y esto es muy importante porque él dice, yo no puedo confundir los planos porque pertenecen a cuestiones diferentes dentro del ser humano, a aspectos diferentes del ser humano. ¿Cómo está constituido el ser humano? Y Asayoli dice, ¿no es cierto?, que hay un yo terreno, hay una conciencia, hay distintos aspectos de la conciencia, y que si tú integras todas las partes de tu personalidad alrededor de un centro único, entonces eso te permite comunicarte con tu yo superior. Es decir, hay un yo superior. Y entonces, ¿cómo hacemos para que se produzca esa integración? Y luego, ¿no es cierto?, estos seres humanos están inmersos en un inconsciente colectivo, según las definiciones de Jung, y que a Sayoli le parecen correctas en ese sentido, ¿no? Y que las toma también para su psicosíntesis. Entonces, los elementos de la carta provienen de 4 planos diferentes, en la carta y en el ser humano. Los planos donde se sitúan los planetas, los aspectos que hay entre ellos y los signos provienen del cielo. Es decir, el niño antes de que nazca está extrayendo del cielo, ¿no es cierto?, lo que luego va a traer a la Tierra. Planetas, signos y aspectos entre ellos, ¿no es cierto?, entre los planetas provienen del cielo. Y por lo tanto, es muy difícil o imposible modificarlos. Yo no los puedo manipular, porque es algo que es como la constitución, por así decirlo, interna del ser humano, ¿no? Pero dice, sin embargo, las casas provienen de la tierra. Quizás para entender bien esto que estoy diciendo, es que la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra tiene un movimiento alrededor del Sol, pero si yo estoy sacando la carta de un ser humano o yo estoy buscando lo que el cielo me dice respecto del ser humano, yo no lo miro desde el Sol, yo lo miro desde la Tierra. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando con el sistema geocéntrico.
No estamos tratando desde el sistema heliocéntrico, porque si tratamos desde el sistema heliocéntrico, estaríamos tratando desde el Sol, de un aspecto, no podríamos decir mío, pero desde arriba, desde otro lugar, no desde el yo, no desde el yo encarnado, podríamos decir, ¿no? Entonces, podemos decir que entonces la mirada que yo hago sobre la carta, desde la carta, sobre el ser humano, proviene de mi visión desde la Tierra. Entonces, en el momento del nacimiento, yo voy a mirar dónde están situados, por un lado, los signos zodiacales. Por ejemplo, en estos momentos estamos en marzo, estamos a ¿cuánto? 10 de marzo, y en estos momentos el Sol está transitando por el signo de Piscis. Y toda la gente que nació durante el momento que el Sol entró a Piscis, que fue creo el 19 de febrero, y hasta el 20 de marzo, que es la entrada de Aries, el Sol entra a Aries, durante este periodo de tiempo, de un mes, de 30 días aproximadamente, 30-31 días es cada signo, 31 pichintún en realidad, no alcanza a ser 31. Decimos el Sol está situado en el signo de Piscis. Entonces, eso significa que alrededor de la Tierra, ¿no es cierto?, lo que decimos que la banda zodiacal es el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra. Y entonces es algo que en cierta medida pertenece a la Tierra. En muchos textos se habla de que los signos zodiacales son como el aura de la Tierra. Y por lo tanto, lo que yo miro, ¿no es cierto?, desde donde yo estoy, es los signos zodiacales arriba de mi cabeza. Y luego miro un planeta que está situado en un signo. Y luego miro los planetas que están en los otros lugares, ¿no? Y las relaciones que tienen entre sí. Eso está por sobre mi cabeza, eso está en el cielo. Pero en el momento que yo nazco, se forma lo que se llama el sistema de casas. El ascendente, que quizás muchos de ustedes han escuchado hablar, el ascendente es parte del sistema de casas. Y el ascendente se puede determinar a partir de tu momento, del momento exacto de tu nacimiento. Si una persona nace exactamente el mismo instante que naces tú, pero en el otro lado del mundo, en Australia, por ejemplo, no va a tener el mismo ascendente, porque depende de la hora por un lado y del lugar desde donde estás mirando el cielo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la Tierra está representado por las casas. Las casas son representaciones, dice Bruno, de la perspectiva de Rana, con la que los seres humanos sí interpretamos el cielo, porque está en la superficie de la Tierra. Y eso sí podemos manipularlo. Entonces nosotros, para actuar sobre nosotros mismos, la carta nos da esa información mediante la posición de las casas. En otras palabras, las casas tienen que ver con el hacer. Como dije, si yo a la misma hora tengo un niño naciendo aquí y el otro en Australia, en la China, en Japón, vaya a saber uno en el otro lado del mundo, distintas latitudes quizás, pero al otro lado, va a tener una carta distinta a la mía. Si una persona, en lo que se refiere a las casas, pero el cielo sigue siendo el mismo. Son las casas las que cambian. Entonces son las casas las que te dan la individualidad en una carta astrológica. Entonces, a partir de eso, Huber arma su historia, ¿no? Entonces tenemos las casas como el nivel exterior, luego tenemos los signos zodiacales, en la mirada hacia arriba, ¿no? Luego tenemos los planetas, y luego tenemos la estructura, ¿no es cierto?, de aspectos que son básicamente en los dibujos. Eso se ve, esta es la mirada, ¿no? En los dibujos esto se ve, ¿no es cierto?, como un montón de líneas.
que Huber empieza a dibujar, ¿no es cierto?, de distintos colores, dándole un significado a estos distintos colores. Entonces ahora la pregunta viene a ser más o menos obvia a partir de lo que dije anterior, ¿no? ¿Qué es lo que está primero? Entonces hay dos miradas, en estos dos dibujos ustedes pueden ver dos miradas en verdad. Una que es de arriba hacia abajo, hay un circulito, después hay una serie de líneas de colores, después viene la banda de los planetas, después viene la banda de los signos zodiacales, y finalmente asentados sobre la Tierra, las casas astrológicas. Y luego, ¿no es cierto?, tenemos la otra mirada, que es que lo que yo primero puedo percibir en un ser humano es lo que hace, no lo que es, sino lo que hace. A través de lo que hace yo puedo ir descubriéndolo, ¿no? Pero entonces significa que desde el aspecto psicológico yo puedo entrar en el ser humano desde lo más exterior a lo más interior. Y aquí, entonces, si ustedes se fijan, no hay 4 niveles, hay 5. Porque aquí la pregunta, ¿no es cierto?, de Alicia en el País de las Maravillas, también tiene que ver desde dónde miro los lugares, ¿no? Si miro de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. ¿Cómo me veo yo? Me veo en el espejo, cómo veo, cómo tengo el pelo, el color de la piel, el tamaño hacia los lados, el tamaño hacia arriba, hacia abajo, etc. Si en mi constitución hay un cuerpo, un alma y un espíritu, la pregunta es, ¿dónde están representados estos en la carta? Bueno, entonces las casas es lo más exterior, es lo físico. Pero entonces lo que hace Bruno es que agrega a la carta el circulito del centro. Ese circulito del centro del cual habló Meche en la presentación que hizo. Lo que a ella le llamó la atención cuando estudiamos juntas, ¿no? Claro, y ese es un quinto nivel, o, visto desde otro ámbito, un primer nivel. Entonces, yo voy a mostrarles esto desde el rompecabezas y mostrarles un poco cuál es el significado de cada una de las partes. Tenemos el círculo del centro, efectivamente, aquí tenemos a la izquierda el rompecabezas, ¿no es cierto?, las distintas partes separadas, y a la derecha en el dibujo vemos una carta dibujada, ¿no es cierto?, al estilo de Huber. Esta específicamente es la carta de Carl Gustav Jung. Y ahí están enfatizadas las partes, están con las bandas pintadas con cierto color para poder diferenciarlas claramente, ¿no? Entonces tenemos el círculo del centro, ese circulito al centro, que representa, bueno, representa nuestro yo superior. También podríamos decir, ¿no es cierto?, que si tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, entonces tenemos podríamos decir una dualidad en lo que es el cuerpo versus lo que es el espíritu. Y lo que une a ambos es el alma. Entonces, el alma, por un lado, tiene un contacto con lo físico del ser humano, con la terrenalidad, digámoslo así, y por el otro lado tiene un contacto con lo espiritual. Por eso podemos decir, por eso que se podría confundir, dependiendo de nuestras miradas respecto de este tema, y a veces decimos que en el centro está el alma y otras veces decimos que está el espíritu. Bueno, es el yo esencial, podríamos decir, el aspecto único, ¿no?, el yo superior, pero que de alguna manera hay una conexión. La estructura de aspectos, que son estas líneas de colores que vienen a continuación, es lo más cercano que tenemos al alma o al espíritu, que no lo podemos analizar, no lo podemos estudiar del mismo modo que estudiamos la mayoría de las cosas en el mundo terrenal, ¿no? Porque ahí hay muchos caminos que, bueno, que vamos a tientas en cierta medida, ¿no? No conocemos bien ese camino. Voy a encender la luz. Ahí yo creo. Sí, un poco. Más o menos. Perdón.
Entonces, dice, de alguna manera, cuando miramos esto desde los aspectos más esotéricos, se dice que de alguna manera la estructura de aspectos es la motivación básica del ser humano. En otras palabras, lo que te motiva para estar en el mundo, la motivación básica. Y también podríamos decir que representa aquello que nosotros ya hemos conquistado. Cuando digo ya hemos conquistado, me refiero de que eso perfectamente viene también, bueno, dijimos antes, viene de arriba, viene del cosmos. De alguna manera podrían ser nuestras elaboraciones, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo espiritual antes de llegar a esta tierra. Podríamos hablar quizás de vidas anteriores, podríamos hablar, bueno, dependiendo de nuestros conceptos en relación a estos temas de la espiritualidad. Pero desde algunos ángulos podríamos decir que la estructura de aspectos representa lo más cercano al alma, es decir, es como un bosquejo de lo que podría ser nosotros accedemos desde los aspectos espirituales nuestros. Pero habla de motivación, entonces eso significa que de alguna manera ahí está algo muy profundo nuestro, que se relaciona con nuestros intereses para venir a la Tierra, para encarnarnos, ¿no? Bueno, ese es un tema muy fascinante, muy largo, etcétera, y es exclusivo del método Huber. A Huber se le ocurrió que se podría trabajar de esta manera, ¿no? Cuando digo Huber no me refiero solamente a Bruno, aunque sino más bien me refiero a ambos, ¿no? A Bruno y a Louis Huber. Y algunas veces también al hijo de ellos, que también participa más adelante cuando se hace adulto en algunas de las técnicas con las que trabajamos. Entonces podríamos decir que lo más cercano a lo espiritual estaría dado por la estructura de aspectos y con algunas posibilidades, por así decirlo, de poder estudiarla. Luego tenemos la banda donde están situados los planetas. Los planetas que estudiamos son los clásicos más los modernos. Los clásicos son los que estudiaba Ptolomeo, los griegos y de ahí para atrás. Es decir, los clásicos son aquellos planetas que nosotros podemos ver a plena luz del día. Perdón, a pleno ojo, no a plena luz del día, porque a plena luz del día no se ve nada. Pero tenemos que verlo en la noche, ¿no? Pero a pleno ojo, no necesitamos ningún aparato para poder localizar a estos 7 planetas, que serían Mercurio, Venus, bueno, Marte, Júpiter, Saturno, más las 2 luminarias, que serían el Sol y la Luna. Es la categoría planetas, no es la definición de planetas que tiene la astronomía, ¿no? Es esa categoría. Luego, a finales del 1700, no me acuerdo, 70 y tanto, 80, algo así, por ahí, es descubierto Urano gracias a la tecnología, por un lado, es decir, los avances de la tecnología, los telescopios, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el avance de las matemáticas, que permite que al estudiar la órbita de Urano se descubra de que podría haber algún otro planeta. Y gracias a las matemáticas y a telescopios aún más avanzados, en el 1800 y tanto, 60 ponte, algo así, no me acuerdo, perdón, exacto, se descubre a Neptuno. Y luego, con más avance todavía, se demoran algo así como por ahí por el 1900 más o menos, hay un señor que dice que existe un otro planeta, que sería Plutón, ¿no? Y se demoran 30 años en finalmente localizarlo. Ahora, con el avance de la astronomía, la matemática, la física, la astrofísica, etcétera, las definiciones de lo que son los planetas se ha ido sofisticando muchísimo en el tiempo y llegó un momento, por ahí por el 2006, que se determinó que Plutón no era un planeta, que era
plutonoide, platenoide, etc. Después se dice que pertenece a una categoría específica de cuerpos, ¿no es cierto?, celestes, que están más o menos en el mismo lugar que está Plutón. Pero la astrología, de algún modo, ha seguido aceptando a Plutón como planeta. Por lo tanto, se trabaja con estos 10 planetas como base. Otras orientaciones astrológicas, otros sistemas astrológicos, consideran una serie de asteroides, una serie de puntos, una serie de etcétera. Nosotros en astrología Huber, la idea de Huber también es simplificar. Por lo tanto, intentamos trabajar con la menor cantidad de elementos, porque solo con estos elementos ya tenemos un caos. Cuesta mucho ir armando todo esto, ¿no? Imagínense, son 10 planetas. Y los planetas representan las fusiones vitales. Luego tenemos la banda de los signos zodiacales, los 12 signos zodiacales, que construyen la banda, 30 grados por cada signo. El Sol demora 365 días en dar la vuelta, o el año demora eso. En realidad, la banda zodiacal es una suerte de el ciclo del año, es lo que marca. Las constelaciones zodiacales están mucho más lejos y no son consideradas en este tipo de astrología. Bueno, son cosas a discutir, pero no por ahora. Y en este sentido de la interpretación que se le da a los signos zodiacales, bueno, los planetas corresponden a las funciones vitales, las herramientas que tenemos para relacionarnos con el mundo. Y los signos zodiacales se corresponden, dice Huber, con los rasgos genéticos, es decir, se corresponden con la herencia genética que recibimos. Pero no trata únicamente de la herencia genética que podríamos decir de papá, mamá y abuelos por un lado, por el otro, y toda la línea ancestral, ¿no?, biológica. Se dice, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los arquetipos, ¿no?, que son los que rodean la Tierra, y por eso se habla de que alrededor de la Tierra, ¿no es cierto?, la banda zodiacal representaría el aura de la Tierra. Y entonces tiene que ver con todas las vivencias de los seres humanos. Y en los signos estaría representada ese rasgo genético, ¿no?, que obtenemos de los que vinieron antes que nosotros. Y finalmente las casas astrológicas lo que representan es el entorno. Y representan entonces lo que nosotros obtenemos de nuestra interacción con el entorno. Eso significa de que, por ejemplo, nosotros podríamos decir cómo podemos ver un niño, por ejemplo, que es adoptado, que sus padres no son padres biológicos, son papás, decía alguien por ahí, ¿no? Los padres, la biología me da padres y la vida, el transcurso de la vida me da papás y mamás, por supuesto, ¿no? De manera tal que cuando tú miras la carta de un niño que es adoptado, tú puedes ver en las casas y no en los signos, a los papás de ese niño, ¿no?, a papá y mamá, por ejemplo. Y ahí tenemos la historia de nuestra carta astral. Eso es lo que es. Pero lo que necesitamos es reunir todo esto, ¿no? Lo que necesitamos es integrar todas estas partes para poder encontrarnos con este ser humano. Voy a ver cómo estamos. 2025. Me queda poquito. Bueno, las técnicas de la psicología astrológica contemplan varias partes, ¿no? Me gustaría tomar al menos algunas. Las voy a nombrar, sí, ¿no? Por un lado tenemos el símbolo de la carta. Eso significa cómo trabajamos con estos colores, con esta serie de colores, con esta red de colores, que está asociada a la motivación del ser humano, lo más cercano al alma. Luego, quizás un aspecto fundamental para que este método se llame psicología astrológica, tiene que ver con el tratamiento que se le da a las casas astrológicas. Las casas astrológicas son estudiadas por todos los astrólogos modernos, ¿no?
Pero Huber habla de intensidades diferentes al interior de las casas. Y eso hace que nosotros podamos trabajar justamente con algo que le podríamos llamar, no es que sea, pero algo que le podríamos llamar, se parece a la psicología del comportamiento o los procesos de desarrollo, porque lo que hacemos en la práctica es comparar qué es lo que yo obtengo de mi entorno versus qué es lo que yo traigo conmigo. Y ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos gestionar nuestra personalidad? Con lo que me está pidiendo el entorno, como lo que me da la educación, la formación. La educación, la formación, por ejemplo, alguien me decía el otro día en una consulta, me decía que el comportamiento de ciertas cuestiones que ella había adquirido, no los había adquirido de los padres, sino que los había adquirido de los padres, de los amigos de los padres que venían a visitarlos a casa, porque me dijo, en mi casa siempre venían los amigos, siempre había espacio para todas estas personas. Y estas personas son las que me estimularon aquí o allá. Ya le decía yo, pero tus padres son los que lo invitaron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las influencias, no son necesariamente directas. No es que papá me diga, tú dibujas muy bien, por favor, dibuja mucho, ¿no? O te voy a pagar a alguien para que te enseñe. No, eso puede ser en forma indirecta, justamente porque hay amigos que son artistas y entonces está presente el dibujo en esa casa, en ese hogar, ¿no? Y viene una cosa indirecta, pero después uno piensa que es raro, ¿por qué a mí me gusta esto y a mi hermano no le gusta? Siendo que fuimos criados por la misma gente, ¿no? Y claro, y eso tiene que ver con lo que yo traigo conmigo versus con lo que me encuentro, ¿no? Y por lo tanto voy a reaccionar diferente a los mismos padres. Y muchas veces en consulta, cuando se ven hermanos, por ejemplo, pareciera que tienen padres diferentes. Y de hecho los tienen, porque de alguna manera es como yo convivo, como yo hago la vivencia de esos padres. Bueno, eso es un tema largo y muy interesante. Luego tenemos la integración de la personalidad alrededor de un centro único, y eso tiene que ver con trabajar con los planetas asociados a lo que llamamos el yo tripartita. Al inicio de esto hablamos de que Huber decía con los 3 planetas principales, y se estaba refiriendo a los planetas que representan al yo tripartita, es decir, al Sol, que representa el cuerpo mental, la Luna, que representa el cuerpo emocional, y Saturno, que representa los aspectos físicos del ser humano y todos los aspectos que tienen que ver con la materia. Luego, muy interesante, el reloj vital, que es fascinante. Ese asunto es muy interesante porque habla de las fases del desarrollo en la biografía humana. Es decir, cómo me voy desarrollando yo a medida del tiempo y cómo voy activando los puntos de mi carta, cómo voy reconociéndome en mi carta. Pero también es como que la carta me va dando las oportunidades para que pase algo conmigo, ¿no? Una cosa así, para que yo pueda aprovechar mis potencialidades, mis dones, eh, a mí misma, conocerme a mí misma, ¿no? Estos puntos yo los puse separados de los siguientes porque de alguna manera, esta parte es publicidad, pero esta primera parte es lo que básicamente estudiamos en la formación básica, ¿no? de Huber. Y luego tenemos otros talleres, qué sé yo, que requieren haber estudiado lo anterior y que trabajan, por ejemplo, con la astrología del nodo lunar, la carta de casas, la carta nodal, la mirada evolutiva espiritual, ¿no es cierto? Normalmente trabajamos con 3 cartas, y que representa, la nodal representa algo parecido a la vida pasada, ¿no? No tanto como una vida pasada en específico, sino más bien como los aprendizajes de las vidas anteriores. Luego tenemos la carta que usualmente ve todo el mundo, ¿no es cierto? La típica carta astral de una persona, y luego tenemos otra que está estimulada, que le llamamos carta de casas o horóscopo de casas, que es el entorno que te estimula en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, este es más o menos, aquí está la representación gráfica,
Son las 20:30. Es re tarde, ¿o no? 19:30 partimos un poco después. No, Me dijeron que tenía una hora. Estamos bien, sí, puede ser hasta las 9. Una hora y media. Muy interesante, Bueno, Anita, así que... quería ver si tenían preguntas quizás, ¿no? Y quizás podemos parar y podemos mostrar esto más que puedo tener a medida si hubieran preguntas. Si no las hay, yo sigo, yo puedo seguir toda la vida. Pregúntenle a la mechita. El micrófono está silenciado. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede activarlo. Si no, seguimos con esta interesante presentación de Anita. Seguimos otro ratito, porque este tema a mí me encanta, que es justamente este tema de la representación gráfica. Nosotros a la izquierda tenemos una carta astral de un momento determinado. Este momento determinado se refiere a la entrada del Sol en Aries, es decir, esta carta representa el año astrológico, ¿no? El nacimiento del año astrológico a partir ahora de marzo. Y ahí está el Sol, esta figurita que está ahí corresponde al Sol, y está situada justamente en 0 grados de Aries, ¿no? Las cartas se leen de esta manera, en contra de las manecillas del reloj. Entonces ahí tenemos los signos zodiacales, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Y por fuera, ¿no es cierto?, hay unas rayitas que salen hacia afuera y esas muestran las casas astrológicas. Entonces, adentro, al interior, aquí tenemos el circulito del centro que representa la esencia, ¿no es cierto? Esto estamos imaginando que una persona nace justo con el año astrológico. Y los planetas, tal como están situados para ese momento específico, forman una red de aspectos o una red de líneas, ¿no? Estas líneas podríamos decir que son líneas energéticas que conectan, ¿no es cierto?, un planeta con otro planeta. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el Sol hace una conexión de color verde con la Luna, que a su vez hace una conexión roja con Plutón, y que a su vez hace una conexión azulita con el Sol. Esta figurita se llama triángulo de aprendizaje. Y el aprendizaje se da con esos planetas, en esos signos, en esas casas, y ahí, bueno. Pero antes de entrar en esos análisis, lo primero que nosotros hacemos en una sesión, por ejemplo, de consulta, es sacar todo lo que son los planetas, los signos, las casas, y solamente dejar la red de aspectos. Es decir, dejamos el centro y lo que llamamos el símbolo de la carta. Y esta, que yo les decía, es una técnica exclusiva de Huber, lo que hace es estudiar lo que pasa con eso, ¿no? Y lo primero que hacemos es un trabajo lúdico, que se puede, se trabaja de distintas maneras, pero lo más práctico y lo más fácil, por así decirlo, lo más directo, a no ser que tengamos una sesión especial de esto, es ver esa imagen y sin mirar la que aparece con los planetas, los signos, las casas, solamente la figura. ¿Qué es lo que te inspira esa figura? ¿Qué es esa figura? No se pide una interpretación, lo que se pide es que tú mires la figura y digas qué ves. ¿Qué ves como objeto? ¿Qué ves como imagen? ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué sensación te da? Pero en términos descriptivos. ¿Alguien ve algo? Como para contarles un poco cómo es, ¿no? Yo veo 3 triángulos. Son 3 triángulos, perdón. Lo que pasa es que la idea, son figuras geométricas efectivamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que es como cuando tú miras en el cielo las nubes que forman figuras? Y tú dices, ah, es un perro. Y el otro dice que eso no es un perro, eso es un caballero que lleva un paraguas. Las cosas más raras, ¿no? Esa es un Yo poco la veo idea algo. cuando ves la imagen.
Yo Se veo refiere como algo. una casa. Perdón. como una casa, Sí. puede ser, ¿no? Ujú. Puede ser una casa, es decir, puede ser la sensación de que a lo mejor eso construye una casa, con un techo quizás, ¿no? Yo lo que vi, les cuento lo que yo vi, Una flecha lanzada. porque yo dije, ¿qué hay ahí? Entonces yo normalmente para ver bien, uno se tira un poco para atrás, porque si mira demasiado cerca, entonces se fija demasiado en los detalles, y la idea es ver la globalidad. Entonces tiro para atrás y ¿qué veo? Entrecierro los ojos, ¿qué veo? Y yo lo que vi hoy día en la tardecita fue un pajarito, Ah, como un colibrí. Entonces, viste que los colibrí y los pajaritos tienen este pico largo, ¿no? Entonces, es un pajarito que está detenido. El cuerpo es como la línea verde, con las alitas, ¿no? Lo que yo les mostré, ese triángulo. Y la parte de arriba ves el pajarito, ¿no? Con el... ¿Lo ven? sí, Sí, perfecto. Sí. Podría ser, ¿no? Bueno, entonces la idea es que yo parto haciendo eso. Entonces, vamos a imaginar que llegó una persona que nace ese día y entonces miramos su imagen y decimos un pajarito. Entonces ahí nos podemos hacer una idea de qué hacen estos pajaritos. Por ejemplo, ¿qué mensaje pueden traer un colibrí? Yo tengo entendido, pero puedo equivocarme, de que antes cuando existía esta asociación, esa primera asociación desintergética, se llamaba Pindal, Pindal, ¿no? Pindal. Pindal es un colibrí, ¿o no? Sí. Sí. Entonces es como, ahí hay un símbolo, ¿no? ¿Por qué se llamaba Pindal? ¿Qué quería decir eso, no? Bueno, no quisiera extenderme demasiado, pero un poco la idea es esa, que yo trabajo sobre eso. Pero yo también trabajo con otros aspectos. Por ejemplo, esta figura tiene 3 colores. Aparentemente pudiera tener 2 triángulos, pero en realidad tiene uno solo y las otras líneas no juntan, porque las figuras se forman a partir de los vértices. Entonces no alcanzan a formar más triángulos que uno, que es el rojo, azul y verde. Y después tienen estas líneas que no alcanzan a formar triángulo, pero podría. Entonces aquí está mostrando, ¿no es cierto?, una combinación que tiene un significado, lo triangular, lo lineal, podría ser una casa, pero es una casa que no está completamente formada, ¿no? Entonces, si la persona dueña de la carta viera una casa, yo podría decirle a esa persona que quizás tiene una aspiración a la casa. Bueno, no la persona que lo dijo, ¿no? Sino la persona dueña de esta carta. Quiero decir eso, importante, Ujú. ¿no? Entonces la persona dueña de la carta podría tener la aspiración a una casa y eso tiene un significado que sería la aspiración a una estabilidad, la aspiración a tener un lugar seguro donde pasar la noche, ¿no? Un lugar donde llegar, un lugar donde refugiarse, un lugar que protege. La casa tiene esos significados, para eso se hacen las casas. Si no, uno podría vivir, no sé, en un hotel, o podría vivir en el bosque, ¿no? Pero tiene una casa, la gente construye casas, empezó a construir casas hace mucho tiempo, de diversas maneras y qué sé yo, y las construyó para protegerse, ¿no? Para protegerse de la intemperie. Entonces ahí tú empiezas a buscar significados de eso. Este es un trabajo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y este trabajo normalmente cuando lo hacemos en clases, es un trabajo que tiene varios capítulos eh, y que dura como 2 meses o un poco más, ¿no? Me refiero con todos los capítulos que tienen las cosas que hay que aprender a mirar correctamente, buscar esa neutralidad, buscar ese objeto, y que luego cuando lo conversas con el consultante, normalmente en el consultante se produce algo como un reconocimiento de algo muy profundo en la persona, que a veces no es completamente consciente, pero cuando tú le cuentas,
lo puede reconocer en sí mismo, ¿no? Y eso es muy bonito. Es muy bonito ese trabajo de encontrarse, porque es cuasi encontrarse con el alma del otro, ¿no? Y ahí, bueno, hemos tenido varias experiencias en ese sentido. Pero luego, cuando se trabaja, por ejemplo, en un taller, uno puede hacer meditación sobre su imagen de esta manera, ¿no? No tratando de interpretarla, porque cuando yo interpreto algo, es bien interesante eso de describir versus interpretar. Cuando yo interpreto algo, también lo encajono. No le doy más posibilidades de interpretación, sino que le doy un destino, en cierta medida, un destino que no puedo mover, un destino determinado, ¿no? Determinístico. Mientras que así, yo lo dejo remojar ahí. ¿Qué querrá decir si fuera un colibrí? ¿Cuál es el símbolo? ¿Qué? Es un pajarito vulnerable, ¿no? Hay una vulnerabilidad ahí. Porque además normalmente la gente le ha dado, no ahora, sino que de tiempos remotos, le ha dado significados simbólicos, como puede ser, por ejemplo, a veces dicen que cuando viene un pajarito a tu ventana, son mensajes que vienen del cielo, ¿no? Te trae un mensaje un colibrí. Aquí donde yo vivo, estoy llena de mensajes, porque ahí llegan muchos colibríes, porque yo vivo pegada al cerro, al bosque, a la naturaleza, ¿no? Entonces hay muchos colibríes, entonces en la época llegan muchísimos. Me lleno de mensajes, lleno de belleza, ¿no? De estos pajarillos. Entonces, este es una cosa que se puede trabajar, como dije antes, en los talleres, a veces en forma específica, se puede trabajar en meditación, se puede trabajar dibujando, se trabaja bastante con expresiones artísticas de esto, como una suerte, ¿no es cierto?, de arte terapia. Yo estuve haciendo estudios, talleres, ¿no es cierto?, educándome, formándome justamente en arte terapia, entonces se puede trabajar muy bonito con esto y se pueden extraer cosas muy lindas, ¿no? Y este tipo de trabajo la persona no necesita conocer astrología, lo que necesita es tener los datos para poder ver su carta en la posición correcta, ¿no? Porque otra cosa que es muy importante de las cartas en general, que si este mismo momento en Australia va a mostrar una carta dada vuelta, ¿no? Es decir, esto mismo me va a quedar patas para arriba. Y si me queda patas para arriba, ya no voy a poder ver un colibrí, quizás vea un barquito, ¿no? Algo que tiene una cosa cóncava, ¿no? Es decir, no se dice cóncava, es convexa, ¿no? Ay, no sé. Bueno, pero de la otra forma, como formando un cuenco, ¿no? Y es exactamente el mismo instante en el cielo. Pero el entorno que rodea ese nacimiento en el otro lado del mundo va a ser diferente. Entonces la imagen va a cambiar. Bueno, y como dije, esto es lo más cercano al ser humano. Bueno, chicos, nos van quedando pocos minutos. No sé si tienen preguntas. Anita, ¿cómo se ve mañana? Ay, yo no hago pronósticos, Mechita, te reconocí, Sí, no te sí, veo. sí, sí. Mira, es muy interesante lo de mañana, porque yo no hago pronósticos en general, no trabajo con pronósticos, porque de alguna manera se supone, digamos, que estamos trabajando para darte herramientas para tu propio autoconocimiento y no darte cosas determinísticas. Pero igual uno puede ver qué es lo que está activo de alguna forma y puede hacerse algunas ideas, pero son ideas únicamente, ¿no? Pero justamente antes de las últimas elecciones, yo miré la carta de Gabriel Boric y tiene colores, justamente miré los colores, ¿no? Porque para mí, a mí me da mucha información mirar los colores de una carta y la forma que tiene y cómo es. Y Boris tenía una combinación de cosas de azules y verdes y unos poquititos rojos bastante suavecitos. Muy interesante todo eso, ¿no? Y cuando yo vi la carta de mañana, porque la saqué alrededor de las 12 del día, se parecían las cartas. Y yo dije, no,
no quiero hacer pronóstico, me pone nerviosa, pero las cartas se ven muy parecidas, tienen los mismos colores. Yo dije, va a ganar Boris, no puede ser. Tenían cartas muy parecidas. Entonces, desde ese punto de vista, yo tiendo a creer que el gobierno, digamos, está muy emparentado, tiene una suerte, digamos, de sinastría, como llamarían astrólogos modernos. La carta del gobierno, la carta de asumir gobierno, junto con la carta de él, tienen similitudes. Tienen los mismos colores, de hecho. Entonces van como en la misma orientación, tienen una motivación similar. Entonces, bueno, vamos que se puede, digo yo, ¿no? Me preguntaste por eso, Mechita, ¿no? Sí, sí. Genial. De Copuchenta nomás. Yo creo que uno de los años que nos conocemos con la Anita fue precisamente, para que vean lo práctico, en un segundo semestre de un cuarto medio de mi hija mayor, donde ella, la típica pregunta, ¿y qué va a estudiar esta niñita? Signo pregunta papá, signo pregunta ella misma, sigue un desastre. Había mucha angustia. Y partimos a ver a la Anita, a Limache, porque ella no dijo a dónde vive, a Limache. Y descubrimos y a eso está dedicada la Karin hoy, pero luciéndose y gozando la vida, que el servicio era parte importante de su vida, cosa que yo jamás había percibido en ella, nunca. Es terapeuta ocupacional, el universo se encargó de guiarla también, y ella ya tiene sus buenos años de profesional y está feliz en lo que hace, pero mucho fue la guía que nos dio la mirada de la Anita con su método Uber para ver qué iba a pasar con nuestra hija mayor. Sí, yo me acuerdo sobre todo del Gabo. Mi hijo el que sí, todos están listos. Porque tenía 15 años cuando me lo trajeron. y lo vimos, ¿no? Qué lindo fue ese. Fueron lindos trabajos. Y Sí. orientan mucho, sirven de una tremenda herramienta de autoconocimiento. Es que, perdón, ¿por qué dije lo del Gabo? Lo dejé a medias, en verdad, pero lo que quiero decir es de que cuando hicimos la sesión, estaba la Meche, estaba el Rudy, los padres de la criatura, que es enorme, mide como 3 metros, y yo, ahí. Y hablamos, vimos el tema de la imagen, no sé qué, y seguimos conversando, y terminó la sesión, y yo le pregunto al Gabo, ¿te hizo sentido algo de lo que hablamos? Y él dijo, sí, la imagen, la figura. Y se cayó para siempre. Pero eso fue la imagen lo que a él le llegó, pero me lo dijo, ¿no? Y por eso que me acuerdo siempre de cuando vino el Gabo, ¿no? Y que lo que le impactó fue lo que hablamos sobre la imagen, que él participó, por supuesto, viendo su imagen también, ¿no? Pero quise hablar de eso porque realmente es un aspecto muy lúdico, muy lindo en verdad, de esta metodología. Gracias, Anita. Tal vez podrías dejar en el chat cómo las personas que tienen interés, digamos, en contactarte lo puedan hacer. Por supuesto, mira, como yo soy mala para escribir, les voy a compartir de nuevo. Dame tus datos. Sí, les voy a compartir de nuevo y entonces ahí está escrito en alguna parte eso que me piden. Entonces, ahí. Aquí lo que tenemos es Escuela Huber, entonces fácil porque es escuelahuberchile@gmail.com, es el contacto de correo, pero si van a astro-medio-psicología.cl, hay una raya extra ahí, pero no existe esa raya en verdad. No. Dice astro-psicología.cl, no, la raya no, la última raya no va.
Y ahí me encuentran la página y hay harta información y también hay datos de teléfono y otros datos más. Entonces ahí como que la página le da toda la información, ¿no? Y si quieren escribirme a mí o si me quieren buscar como fácil, Ana Quirón. Ponen Ana Quirón y se encuentran conmigo en varios lugares. También pueden poner Ana Quiroga, pero no me he buscado yo el último tiempo, así que... Pero Ana Quirón aparezco mucho y eso es porque mi correo, el mío, es anaquirón@gmail.com. Entonces, como mi nombre es Ana Quiroga, era Ana Quiroga a estas alturas. Ana Quirón es mi nombre artístico. Resulta de que hay mucha gente que cree que yo me llamo Quirón de apellido. Se arma una confusión, entonces yo los dejo nomás. No importa, da lo mismo, no me molesta para nada. Entonces yo a estas alturas me pongo ahí Ana Quirón, porque ese correo, esos correos que tengo los tengo miles de años. Mi primer correo se llamó Ana Quirón y eso ocurrió por ahí por el año 1990 y... Muchos. 4, por ahí. Entonces, nunca he cambiado eso, ¿no? Entonces... Ahí te ubicamos. Ahí me ubican fácil. Y con la Meche me ubican fácil. También. Sí, sí. Bueno. No sé si tienen preguntas, me encantaría verle las caras, porque veo mucha gente, pero no veo caras. Es decir, veo solo algunas caritas. Siempre es tan bonito ver las personas que están, ¿no? Verlas directamente. No sé si tienen alguna pregunta, lo que sea, yo contesto cualquier cosa. Creo que tú recomiendas cuando son menores de edad, o hay alguna edad. Yo recomiendo normalmente que cuando quieren hacer el curso, ojalá tuvieran de 24 años para arriba. La razón tiene que ver no tiene que ver tanto con la comprensión lectora, me refiero, no tiene tanto que ver con el intelecto, sino que tiene que ver más bien con la madurez. Es decir, un chico joven, una chica joven puede entender perfectamente. ¿Tú recomiendas que ya se puede llevar a un hijo, a un niño, a un joven, a un adolescente? Perdón, eso no lo escuché bien. Ya. La edad para hacer la consulta, digamos. Sí, tengo mala señal, de consultante. Ya. Normalmente yo suelo sugerir que si se trata de un adolescente o un niño todavía es adolescente, digamos niño a los 15, a los 16, a los 17 ya quizás podría ir solo, quizás, 18, 19, pero yo recomiendo que vaya con los padres, porque tal como el ejemplo que puse del Gabo, el Gabo vio una parte, pero el resto hay muchas cosas que no vas entendiendo porque todavía no tienes la madurez suficiente para ir entendiéndola, como para ir entrando más en la carta. Yo he hecho cartas actualmente, durante pandemia, he hecho cartas a chicas, mujeres, de 17 años, solas. Bueno, fueron varias chicas de 17 porque una madre me contactó y la otra madre y la otra, y eran compañeras, etcétera, y estaban terminando cuarto medio. Entonces querían un poco de orientación, pero no querían madre al lado. Yo le dije, bueno, hagamos un intento y funcionó. Entonces, pero si soy joven hay que tener cuidado con eso, porque por ahí puede que no, si es muy joven, no, yo prefiero que vengan, si es joven, prefiero madre. Por ahí, de los 17 para arriba, podría ser que estuviera bien en consulta. Y uno le puede hacer la carta porque tiene que ver con las miradas, desde dónde se sitúa, ¿no? Es decir, una persona de, no sé, 50 años, no le voy a decir lo mismo que una persona de 30. No tiene que ver con que una entienda mejor que la otra, tiene que ver con que no ha vivido todavía 50, ha vivido 30. Entonces la miro desde esa perspectiva, ¿no? Desde las fases de la biografía humana.
nosotros, es decir, yo trabajo mucho con el tema para mí es muy importante el tema de la edad de la persona y la fase de la biografía humana que está viviendo. Yo también soy estudiante y estudiosa y trabajo con temas de la antroposofía. Y ahí también voy uniendo cosas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa mirada respecto de las fases de la biografía humana, y en el método tenemos esta técnica del reloj vital, que justamente tiene que ver con eso mismo, ¿no? No escucho nada. ¿Qué fue eso? No sé, algún teléfono o algún micrófono abierto que captó. Sí. Bueno, Anita, en virtud de la Así hora. en vista de la hora, sí. Así es que agradecer yo acepto infinitamente. todo eso. Pero muchas gracias. Oye, muchas Muy gracias por haber interesante, y esperamos poder seguir profundizando más adelante en estos conocimientos, en alguna otra charla en este espacio. Yo feliz. Yo tengo cuerda, así que yo feliz. No tengo... Yo agradecer enormemente esta invitación. Creo que es súper interesante lo que se trató. Quiero solamente hacer una pregunta. ¿La carta astral se puede hacer a distancia, por video? Se puede hacer a distancia, pero claro, pero en vivo, porque la carta se conversa con la persona, no se hace un informe y se le entrega y adiós, sino que es una conversación. La sesión de la carta astral dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas, en mi manera de trabajar, porque necesitamos conversar, necesitamos ir entendiéndonos, necesitamos abrirnos a un proceso. Y entonces dura todo ese rato. Y lo hago online, por Zoom, o por alguna otra cosa, pero normalmente por Zoom. Y presencial, prefiero, me gusta. Y no, bueno, gente viene de Santiago, viene de otros lugares, cuando puede ¿Dónde venir. estás tú? Yo estoy en Limache. ¡Ah, qué rico! Sí, entonces yo les digo, vengan a tomar aire, vengan a verme. y hacemos una consulta. Bueno, la Meche venía antes de la pandemia, venía con mucha frecuencia. No, venía antes, bastante, por años ha venido, hasta que yo empecé a ir a Santiago a trabajar a su casa. Pero antes venía siempre. Prefería venir. Ahora no sé qué le pasa que no viene. Está cobrando. Sí, estoy cobrando. Cobrando Ya iremos. Bueno, Anita, muchísimas, te reiteramos nuestro agradecimiento, Máxima, y a cada uno de ustedes por participar, y nos vemos en la meditación de la luna llena. Sí, próximo viernes. Sí, y la primera la clínica 15 días más con nuestro querido Claudio Méndez. Así que muchísimas gracias, Anita, y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Gracias, Anita.